Quiero que juntos meditemos en Éxodo 14 y es una palabra que llegó al corazón de Moisés, dada por nuestro Dios, donde le dice: habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen entre Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Bel-Sefón. Delante de él acamparéis junto al mar. Fíjense la cita bíblica que vemos aquí. Di a los hijos de Israel que den la vuelta. Considero de que aquí lo que vemos es una ordenanza, es una dirección de Dios para el pueblo. Y qué difícil muchas veces tener que dar la vuelta cuando nosotros pensamos que ese es el camino por donde Dios quiere llevarnos, en donde quizás nuestro corazón nos engaña y pensamos que como las circunstancias son favorables, pensamos que ese es el camino. Y muchas veces sí, las circunstancias son favorables y serán una señal para nuestra vida, pero en este caso Moisés tenía que obedecer, oír la voz de Dios que le estaba diciendo que dieran la vuelta, que regresaran de esos caminos. Y creo que vez tras vez en la palabra del Señor nos dice en el libro de Lamentaciones que meditemos sobre vuestros caminos y que nos volvamos a Él. Porque lo importante es que nosotros estemos caminando en las sendas de Dios, en los caminos de Dios. Obedecerle al Señor, oír al Señor. Por eso es importante que nosotros desarrollemos una vida de oración, que nosotros desarrollemos una vida en la cual podamos comunicarnos con Dios y que a través de su Espíritu Él nos revele su voluntad, sus caminos, y que tengamos la gracia de Dios para poder obedecer. Y estos dieron la vuelta y Dios les dijo dónde tenían que acampar, como dice, que den la vuelta y que acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Bel-Sefón. Y ellos obedecieron. Y miren, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros le creemos a Dios y tomamos la decisión de creerle, de obedecerle y ponernos en el camino de Dios, suceden cosas maravillosas, porque más adelante vemos ahí en Éxodo capítulo 14 y en el versículo 21, y conocemos la historia. Es cuando Dios, de una manera sobrenatural, de una manera maravillosa, abrió el mar rojo para que el pueblo pudiera pasar, como dice el versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Entonces, cuando vemos estos milagros, nos damos cuenta que Dios quiere hacer maravillas en medio de nuestras vidas. Dios quiere hacer cosas sobrenaturales e imaginables para nuestra mente. Como dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han subido al corazón de Dios y son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Como este caso es algo maravilloso, algo sorprendente, que vemos cómo Dios despejó las aguas del Mar Rojo para que el pueblo pudiera pasar. Hay un coro que nosotros cantamos que decimos: hay maravillas cuando Dios se mueve. Él hace maravillas por todo el mundo y Él quiere hacer maravillas en tu vida. Quizás en esta oportunidad estás necesitando una maravilla de Dios, una intervención de Dios. Pero esa intervención de Dios se dio en el contexto de la obediencia del pueblo. Ponerse en el camino de Dios. Ponerse en la voluntad de Dios.
Muchas veces no suceden maravillas, muchas veces no suceden milagros en nuestras vidas, porque andamos en un camino en el cual Dios no nos lleva, donde Dios no nos tiene. Si no estamos viviendo en la voluntad de Dios, no pueden suceder maravillas en nuestras vidas. El mismo libro de Lamentaciones dice que el que sigue vanidades ilusorias abandona la misericordia de Dios. En esta oportunidad, la misericordia de Dios quiere estar a favor de su vida, quiere estar a favor de mi vida. La mano de Dios quiere moverse en su vida, pero va a moverse a la medida en que nosotros podamos obedecer la voluntad de Dios para nuestras vidas y ponernos en el lugar donde Dios quiere bendecirnos. Él no se va a mover en la vida de alguien que está siguiendo su propio camino, que está siguiendo su propia voluntad. Dios va a hacer maravillas en aquellas vidas que están viviendo en su voluntad, que le creen a Dios en su voluntad. Por eso en el Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. La misericordia de Dios, el bien de Dios viene atrás de nosotros. Pero nosotros debemos de ser conscientes que ese Salmo 23 empieza diciendo, Jehová es mi pastor. Y si Jehová es tu pastor, la Biblia dice en Juan 10 que mis ovejas oyen mi voz, obedecen mi voz y me siguen. Una oveja que esté bajo la cobertura del pastor, dirigiendo su vida a la luz de la dirección que recibe, del consejo que recibe, ciertamente el bien y la misericordia de Dios los van a seguir todos los días de su vida. Pero hemos abandonado la misericordia de Dios, hemos abandonado la bondad de Dios, hemos abandonado la voluntad de Dios. En esta oportunidad, mi exhortación y mi meditación para su vida es que Dios quiere bendecirlo y quiere moverse y hacer cosas maravillosas en su vida y en la vida de su familia, en su ministerio. Pero Dios quiere que usted y yo andemos en sus caminos, andemos en su voluntad, cerca de Él, comunicándonos con Dios, con la presencia de su Espíritu en nuestra vida, caminando en la voluntad de Dios, para que Dios haga maravillas en medio de nosotros. Esta historia maravillosa de Moisés nos revela el camino para que la mano de Dios pueda moverse en su vida y que usted vea cosas maravillosas, pero que muchas veces nos muestra que tenemos que dar la vuelta porque andamos en nuestros propios caminos, siguiendo nuestros propios caminos, siguiendo nuestra propia voluntad. En la oración patrón, Jesús oraba y decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, Señor, en mi vida. Y qué precioso es caminar en la voluntad de Dios. ¿Y saben qué es lo precioso? Que Dios quiere revelar a tu espíritu, quiere revelar a tu corazón cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Que podamos tener una visión hacia donde Dios quiere llevarnos y que podamos ser bendecidos. Que este programa, que esta enseñanza, que esta meditación haya sido de bendición para tu vida, edifique tu vida, tu familia, tu ministerio. Oremos, mantengámonos en oración con Dios. Él va a hablarnos a nuestro espíritu, va a poner dirección a nuestra vida, colocará su voluntad en nosotros y veremos grandes maravillas. Que Dios les bendiga.